comienza en estos instantes Área Restringida, un programa que sin lugar a dudas va a unir al espectro político local y a los representantes de las diversas opiniones para que usted, como telespectador de Telemundo Digital Canal 10, pueda sin lugar a dudas formarse su opinión respecto de temas tan importantes como son el acontecer político, como es hoy día la reforma educacional, pero no como tal, porque vienen cambios, se pasa al Senado, sino cómo está conceptuada respecto de la realidad hoy día de los colegios particulares. ¿Qué sucede si se aplica la reforma? Nos acompañan el ex candidato a diputado del Partido Renovación Nacional por el Distrito 31, profesor don Alfredo Vicuña, y nos acompaña el ex candidato a diputado por el Distrito 31 del Partido Igualdad, don Manuel Retamal. Gracias por estar con nosotros y planteamos de inmediato la inquietud. ¿Cómo ven hoy lo que es precisamente esta realidad desde el punto de vista del acontecer político? Partamos por ahí. ¿Cómo está hoy día Chile respecto del espectro político existente? Mira, se sabía que esta reforma se iba a complicar más que la reforma tributaria, pensando en los quórums también. La reforma tributaria es una ley ordinaria que requería un 50+1 para ser cambiada, y la nueva mayoría manifiesta contradicción, lo que es funcional a la posición que tenía la alianza sobre la reforma. Hubieron dos proyectos y se termina apoyando el segundo, que yo creo que el segundo era un poco más malo que el primero. Y la ley orgánica de educación tiene rango de 4/7, o sea, una ley que necesita un quórum más elevado y que al menos necesita 68, 69 diputados y alrededor de 22 senadores. La nueva mayoría tiene en la Cámara Baja la mayoría suficiente, pero no así en la Cámara Alta, que es la del Senado. Y si tú a eso le sumas el antecedente histórico que tenemos de este año por lo que pasó con la reforma tributaria y la contradicción que expresa la democracia cristiana, es más que lógico que el proyecto original de la nueva mayoría no va a tener alcance. Yo creo que no va a quedar en el marco de una transformación del cambio que quiere la ciudadanía, porque si bien se quiere un cambio pero no se sabe qué cambio, por eso que yo creo que no va a tener mayor impacto, digamos, en términos políticos. Don Alfredo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manuel. Mira, yo creo que aquí en el fondo hay dos grandes proyectos en Chile que también se dan en el mundo. Aquí hay un proyecto socialista con distintos matices que busca la igualdad, y hay un proyecto liberal o capitalista, como se podría decir, que busca la libertad. Entonces, cuando se plantea una reforma educacional donde en el largo plazo o no tan largo desaparecen los colegios subvencionados, hay mucha gente que dice esto es un ataque a la libertad. Pienso con Manuel que cuando se manda una ley, la gente debiera, el Parlamento o el gobierno que tiene la iniciativa, debiera mandar leyes pensando que hay un 45% que en este momento está apoyando a la presidenta y un 47% que está en desacuerdo con su gestión de gobierno. O sea, tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte, que es en el fondo lo que quiere la política. En el caso, por ejemplo, de que nosotros vemos personas que estafan a la opinión pública, que estafan a la credibilidad humana, que inventan negocios que son falsos, que se llevan la polar para su casa, con miles de millones, donde todos los accionistas pierden y estafan a la gente porque les renegocian sus cuentas. Esa persona veranea en la ciudad Zapallar y no está preso.
Y tú sabes que el antiguo cuento de que entra a tu casa de noche y te roba una gallina cae preso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar un ámbito en que las cosas sean más justas, más humanas, más entendibles. En el ámbito de la educación, si se castiga el lucro, como quieren en la Cámara de Diputados, con pena de cárcel, yo creo que antes hay que poner pena de cárcel a muchas cosas. Por ejemplo, a los parlamentarios que trampean en sus plata, en su gestión, que coimean o que son coimeados. Yo creo que un parlamentario tiene que predicar con el ejemplo. Y si un parlamentario hace trampa en los dineros que recibió y los declaró de otra manera, deberá perder la calidad de parlamentario. Y en el caso del lucro, yo creo que no hay que suprimirlo, porque la educación público-privada hoy día es mayoritaria y es en general de mejor calidad. Hay escuelas o liceos espectaculares, pero en general esa público-privada donde la gente paga 15 o 20 mil pesos y mejora la educación de su hijo, es un ámbito que a la gente hay que entendérselo. Y por ejemplo, yo veo que se puede regular el lucro, como están reguladas muchas cosas en este país. Y yo regularía el lucro, por ejemplo, a lo que gana un parlamentario para que hubiera más igualdad, o para lo que gana un ministro de Estado. ¿Por qué hay personas que trabajan para el Estado y que ganan una cantidad determinada, que es altísima, y otras que trabajan para el Estado y no tienen derecho a tener lucro? Yo pienso que el lucro tiene que existir, pero regulado. Pero ojo que en términos económicos, o sea, igual es demasiado el dinero, según la opinión pública también, que gana un parlamentario y algunos funcionarios públicos. O sea, se ha señalado que algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en otras circunscripciones, o sea, los mandos más superiores, digamos, ganan 50, 40 millones de pesos. ¿Funcionarios de impuestos internos? Claro, se ha señalado. Pero nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Hace 5 años salió un estudio de un funcionario de impuestos internos que era de Santiago y obtenían grandes sumas de dinero. O sea, eso fue bien público. Pero tú tienes que lucro en términos económicos no es cuando una persona obtiene un salario, ese es parte de lo que él obtiene por vender su fuerza laboral. Por lo tanto, se entiende que un diputado no está lucrando aunque gane 100, 80 o 20 millones de pesos. Eso corresponde al salario que le corresponde por vender su fuerza laboral. Siempre que fuera todas las sesiones. Aunque vaya a ninguna, pero se entiende que el trabajador no puede lucrar porque eso es lo que le corresponde por trabajar. Lucro es cuando se cubren los costos operacionales, los costos de producción, y después de haber pagado impuestos, después de haber pagado gastos operacionales y después de haber pagado el salario, queda un remanente que es dueño de los medios de producción, y a eso se le conoce el lucro, que es la ganancia o la utilidad. Ahora, en términos, yo creo, fíjese, un poco teniendo alguna diferencia con usted, creo que se va a terminar por aceptar la reforma, algunos colegios. ¿Por qué? Ustedes tienen el ejemplo de la enseñanza superior, en donde está prohibido el lucro, pero se crean sociedades espejo. Se hace trampa. Se hace trampa. La ONG también lucran. Si uno lograra hacer un estudio detallado, aunque son sin fines de lucro, pero también lucran. A veces, ejemplo, sobrefacturan, y en vez de arrendar una cancha que vale 100.000 pesos, van y la arrendan por 1 millón. Y después se arreglan de manera paralela y se esconden el lucro. Entonces, si el particular se mantiene sin lucrar, la reforma dice que él puede seguir con esa figura y puede incluso seguir con la subvención. Los que están lucrando deben pasar los colegios esto a fundaciones y otro tipo de actividad. Entonces, si algunos aceptan tal metodología en la enseñanza superior y si aceptan el no lucrar, perfectamente podrían utilizar las sociedades espejos o perfectamente podrían utilizar los ejemplos que ya suceden en la ONG. Y es por aquello que creo que la reforma no cumple con el objetivo de fortalecer la educación pública. O sea, los 8.000 millones de dólares, 8.000
8.200 tengo entendido que se logra recaudar con la reforma tributaria, que igual es una reforma moderada, que no toca los intereses de los grandes grupos económicos, que no, por ejemplo, no tocó el tema del royalty minero que lo pagan todos los países del mundo, y esto no es un tema de izquierda o de derecha. En Colombia Uribe lo cobra un 18%, se cobra en Canadá, se cobra en todos los países del mundo. Aquí lo que se cobra es un impuesto, y un royalty se cobra como un impuesto, pero no es un impuesto, es un derecho que tiene que pagar una empresa por extraer una materia prima. O sea, los recursos mineros pueden ser del Estado. Puede venir un particular, el Estado puede concesionar, pero él tiene que pagar por cada extracción que está haciendo. Por lo tanto, si sacan lápices, tiene que pagar lápices. Lo que se cobra en la actualidad es un impuesto específico a la minería, pero que no es una regalía que se cobre por extracción. Por lo tanto, si hubieran tocado la minería, mínimo hubieran logrado captar 5.000 millones de dólares. Entonces, haber logrado recaudar o captar. Entonces, tú tienes que la reforma tributaria tampoco es muy aguda en ese sentido si tú la comienzas a desglosar. Y el tema de la educación, tú tienes que se captan 3 puntos del PIB, que son aproximadamente los 8.200 millones de dólares. Chile en el año produce 270.000 millones de dólares, menos eso es la cifra que se entregó en el año 2013. Pero para una verdadera reforma, para fortalecer la salud, para fortalecer la educación, por lo menos se necesitan 7 puntos del PIB. Ahora tú tienes que países que integran la OCDE, y la OCDE no es una organización revolucionaria, digamos, que sea de algún chavista o marxista. Pero nadie lo ha tomado en cuenta, todo lo que está señalando, es decir, el gobierno ni los parlamentarios. Disculpa, no se generan los debates y las discusiones, porque la OCDE recomienda que todos los países del mundo destinen un 7% de su Producto Interno Bruto a la educación. Chile ha destinado del año 2003 hasta el año 2012, destinó un 3,6%. Piñera, que aunque no es santo de mi devoción, pero uno cuando tiene la información debe entregarla, la sube a un 4,3%. Y con la reforma se estaría llegando a un 5,6%. Aún se sigue bajo el rango del porcentaje que pide la OCDE. Y disculpa, con esto termino. Fíjate que países más atrasados que Chile en términos de infraestructura, en términos de educación, como Bolivia, por ejemplo, el año que viene va a destinar un 8,7%. Pero ese dinero, o los miles de millones que se destinen, va a suplir la deficiencia en materia de calidad. Espérate, déjame contestarte esa parte. Yo creo que comenzó mal la reforma educacional, porque en vez de haber dicho nosotros queremos esto como mejoría de la educación, se empezaron a preocupar de la infraestructura, de los colegios, de esa área. Pero no hay ninguna sola propuesta de qué va a hacer, de cómo se va a hacer una mejor educación. La semana pasada en Tolerancia Cero estaba el ministro de Educación y le dijo lo mismo que estoy planteando yo al señor Villegas. Le dijo: ministro, pero usted va a gastar 8.000 millones en arriendos, en esto, en lo otro, en cambiar, en comprar, en hacer esto. ¿Y qué pasa con la calidad de la educación? Y el ministro le dijo: mire, imagínese, voy a poner un ejemplo, digo. Imagínese que usted es director técnico de un equipo de fútbol. Entonces, cuando a usted le piden resultados, usted tiene que tener buenos camarines, tiene que tener buenas canchas para entrenar, tiene que tener eso. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Después, una vez que termine esta etapa, que va a terminar con el gobierno de la señora Bachelet, ahí vamos a ver qué es lo que queremos de calidad. Yo creo que se puso la carreta delante de los bueyes. Lo que era importante era saber qué es la calidad, cómo vamos a mejorar la calidad, y no preocuparnos cuánta plata vamos a ganar o vamos a gastar en comprar colegios, en hacer toda la infraestructura que se está haciendo. O por último, haberla hecho en conjunto, decir: mira, necesitamos esto, pero esta es la calidad de la educación que nosotros queremos llegar. Entonces, yo pienso que nosotros hemos satanizado el lucro, pero cuando a las personas se le mata el lucro, nosotros vemos que hay una desmotivación absoluta. En este momento en Chile va a subir la desocupación. En el Totus de Melipilla puse hace 2 años y medio un aviso
porque necesitaba un maestro para Mayorazgo. Y me llamó una sola persona. Y cuando llegó esa persona tenía tanto olor a trago que no era la persona indicada. Hace 2 semanas puse un aviso para construir una casa. Llamaron 24 maestros interesados. O sea, pienso que está habiendo mucha gente que hoy día no tiene trabajo. Y pienso que está habiendo mucha gente, ¿me entiende?, que ve peligrar su trabajo. Entonces, cuando a la gente le dicen, yo no quiero que usted gane, vamos a intervenir esto, vamos a hacer esto otro, esas personas se desincentivan. No sé si han visto lo que ha pasado con el comercio. La cantidad de tiendas cuando tú comienzas a ir a los moles que ya no están ocupadas. Entonces, pienso que no estamos en el camino correcto, sino que estamos en un camino con 66 leyes nuevas o 69 leyes nuevas que han creado una sensación, y la reforma educacional es una de ellas, una sensación de que no marchamos a una situación de progreso. Lo último que quiero decir, cada vez que el PIB sube un punto, al Estado le entran por concepto de impuestos 1.500 millones de dólares. Entonces, en este momento estamos en un 1.8 o en un 2%, contra un promedio de 4,5, de 5 que llevamos en los últimos 10 o 15 años. Entonces, en la medida que bajamos, va a bajar el impuesto que recibe el Estado. El Estado este año ha pensado recibir una torta de 64.000 millones de dólares. Pero si baja la actividad económica, esos 64.500 millones van a bajar, van a ser 55 o 60. Entonces nos tenemos que preocupar, por un lado, de progresar. A la educación había que meterle mano de todas maneras. Nadie tenía derecho a pagar 450.000 pesos por educar a un hijo. ¿Me entiendes? Esa era una locura. Estoy de acuerdo que hay que meterle mano, pero metámosle mano de manera que no se produzca una desincentivación de la gente que quiere seguir educando. Manuel, otra de las inquietudes importantes frente a lo que es el tema de la educación es ¿cómo logramos calidad? ¿Cuál es su opinión respecto de lo que hoy día se está dando? ¿Cuántos, o cómo lo ve usted, cuántos integrantes del sector docente quieren una real análisis, una real evaluación, una evaluación docente, pero que corresponda, aparte de que no es pública, no se conoce? ¿Cómo yo como apoderado voy a saber cómo están evaluados los profesores de mi colegio? ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, eso debiera normarse también, debiera estar dentro de hay 9 proyectos de ley que tienden a hacer la reforma al tema de lo que es la educación. Ahora, eso es re complicado. Se dice en ciertos sectores de la nueva mayoría que es incompatible el lucro con la calidad. Entonces, también es re complicado pedir calidad a veces cuando hay 40 alumnos en una sala. Y eso pasa en los colegios particulares subvencionados y pasa en los colegios públicos también. Perdón, pero hemos apuntado, en la gran mayoría de los debates locales y nacionales se ha apuntado a qué. Aquí hay 40 alumnos, como dice usted, aquí falta dinero, aquí hay que hacer reforma, aquí hay que inyectar recursos, pero sin embargo no se ha apuntado nunca en profundidad a exigir una real evaluación del magisterio, que parece que muchos no lo quieren. Pero mira, yo creo que también a veces es necesario inyectar un análisis histórico, porque fíjate que el modelo de educación, cuando se comienza a desarrollar, se implementa en Alemania o en el reinado de Prusia. ¿Pero de qué nos sirve hoy día? No, pero es que, mira, te voy a llevar al presente, porque cuando uno se refugia... Sí, que fue lo que planteaste en un programa anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema de educación se elabora en base al mecanismo de la cárcel y de las instituciones armadas, en donde hay guardia, en donde salen, los separan, se forman, paraísos. Entonces se dice que ese modelo se implementa con el objetivo del reinado de Prusia, poder dominar a quienes tenían que dominar en ese periodo. Entonces, siempre se ha señalado que la educación es producto y manifestación del modelo ideológico que está gobernando. O sea, si tú tienes un modelo capitalista, es lógico que no vas a generar alumnos revolucionarios. Si tú tienes un modelo revolucionario como el cubano, no vas a generar la contra a través de la educación. Pero más allá, si el modelo es capitalista o si el modelo es socialista, tú tienes que pensar por qué en países capitalistas, para no poner el ejemplo de Cuba, como Argentina, que ellos reconocen que tienen sus defectos y todo,
pero porque ese país tiene la capacidad de que el 85% de la matrícula es pública. Incluso la gente pudiente, con recursos económicos, que pudiera enviarlo a colegios particulares, no lo envía porque la educación pública es mucho mejor que la educación privada. Y lo mismo pasa con Finlandia, lo mismo pasa con varios otros países. ¿Y por qué no pasa con Chile? Porque creo que no hay una voluntad, desde el 80 hasta ahora, de fortalecer la educación pública. Entonces por eso la gente se queda con la impresión que el colegio privado es mejor, porque no está la voluntad y tampoco con el proyecto se manifiesta la voluntad de mejorarlo. Mira, ¿Y cómo se fortalece? se fortalece teniendo voluntad. Un paréntesis cortito. Para hablar aquí cosas de la zona. Dos profesores, entiendo que son matrimonio, decidieron en Boyenar poner una escuela. Y está en la calle central de Boyenar. Y comenzaron con 2 salas, con niños de pre-kinder. Hoy día la escuela ya tiene 12 o 15 salas. Han puesto un guardia regla ahí para que los niños no sean atropellados, ya hay conos, o sea, es muy fácil identificar la escuela cuando tú vas para Boyenar. Y te quiero contar lo siguiente, que me decía el rector del liceo, que esta escuela le ha llevado el 60% de los niños. No hay huelga, hay orden, la escuela no está pintada ni rayada, los chicos están ordenadamente y con sus cotonas bien tenidos, y son los mismos niños del mismo nivel de ingreso que estaban en el liceo. Entonces yo creo que a los chilenos nos encantaría tener una escuela pública, una educación pública de calidad. Porque también hay mucha gente que tiene que hacer un aporte que le cuesta para ir a un colegio particular subvencionado mejor. Pero a los profesores les han pegado mucho y ha sido injusto. Los profesores tienen bajos sueldos, los profesores habitualmente tienen muy poca motivación y esta violencia que vemos en la sociedad, donde se ponen bombas, donde cuando tú no partes una luz roja el auto de atrás te pitea o te insulta, se está viendo en los niños con los profesores. Yo creo que los educadores efectivamente han rechazado por una cuestión, para mí, punto de vista político, han rechazado las evaluaciones, o las evaluaciones que han hecho son muy mal hechas, no es una evaluación real como para mejorar la calidad, pero hagámosle un reconocimiento, tenemos la mejor educación de América Latina. ¿Chile? Sí. ¿Según qué organismo? Según la OCDE, mira, esta semana he oído 2 personas y gente de gobierno que explicaba, tenemos una buena educación. Yo conozco mucho la situación argentina. En Argentina están viviendo un caos absoluto. Desde luego, 90 días de huelga de los profesores. Hay una situación en Argentina caótica. Y fíjate que te voy a dar un dato. Los seres humanos pensamos con palabras. Y cuando tú tienes un diccionario con pocas palabras, tienes pensamientos simples. Los argentinos eran los campeones de América Latina. Su manera de hablar, su lenguaje, de hecho, su postura, su pachorra, su simpatía, su talla. Hoy día, si tú vas a Argentina, yo voy hace 40 años a Buenos Aires y a Mendoza, si tú vas a Argentina la situación ha cambiado. Los chicos no tienen el lenguaje y la información de antes. Hay una decadencia muy importante, lamentablemente, en Argentina. Mira, yo Manuel. El dato tendríamos que rectificarlo porque yo y lo vi ayer también, pero tengo entendido que la mejor educación en América, más allá de que hayan diferencias a veces ideológicas o los problemas que tiene Cuba, está en Cuba. De hecho, ellos destinan el 12% de su Producto Interno Bruto a la educación y ahora están aceptando que vaya mucha gente a prepararse para poder contener el virus, el ébola. El ébola. Entonces, y no califican bien a Chile, sobre todo porque aún no destina la cantidad de recursos económicos que pide la OCDE. De hecho, se dice que el colegio más avanzado de Chile, la universidad más avanzada, que puede ser la Católica o la Chile, es como el peor colegio de Estados Unidos o el peor colegio de Canadá o el colegio de más bajo rango que hay en Cuba. Por lo tanto, yo creo que la información hay que chequearla. Yo la información que tengo es la contraria. Ahora, entrando nuevamente en la reforma educacional. Un paréntesis cortito, permítame. Desde que los médicos cubanos
que han venido a Chile, hay una alta reprobación de los exámenes que toma el Ministerio de Salud para darte una autorización. Fuera de que hay muchos que no te han hecho el examen, ¿no? Y que esta semana lo dijo la prensa. Cuando tú vas a Cuba te das cuenta que hay mitos que se repiten. Y uno de ellos, por ejemplo, para mi punto de vista, es la educación. Sí, pero igual, o sea, lo reconoció la Unidad Técnica de Educación de la ONU, lo ha reconocido la OCDE, han reconocido otros mecanismos, porque el cubano es muy crítico dentro de lo bueno que tienen ellos. O sea, se vive de la crítica. Pero se reconoce de que está la mejor educación de América Latina, reconocida por el mismo Estados Unidos, reconocido por la zona euro, reconocido por muchos organismos internacionales. Ahora, claro, viene mucho cubano para acá, pero no todos vienen arrancando o salen en balsa. Se vienen mucho por un tema laboral, porque en Cuba hay poca industria, no es un país industrializado. Entonces, pero hay una diferencia con el caso chileno, porque en Chile también hay mucha gente que se va, no porque se sienta reprimida, sino se va por buscar mayores opciones. El chileno va a Europa a trabajar en lo que no quiere el europeo. Va a limpiar baños, los africanos, en general, ¿no? Claro, somos como los africanos de acá. A cortar el pasto. Y claro, a cortar en Alemania el pasto. nadie quiere, ni un alemán quiere cortar el pasto. A cortar el pasto, y el cubano cuando se viene acá o va a Argentina va a ser médico, va a desarrollar las capacidades que tiene la informática, la ciencia, la investigación. Perdón, pero estos temas, así como lo están evaluando en estos instantes, ¿le importa al padre y apoderado que hoy día está esperando de aquí a fin de año qué va a suceder con la reforma educacional? Yo le diría al padre y apoderado que estos temas que estamos hablando a lo mejor no le preocupan tanto, pero sí yo creo que él tiene que estar atento a lo que va a pasar en el Senado, porque en el Senado se van a poner de acuerdo. ¿Me entiendes? No va a ser como una orden de partido como pasó en la Cámara de Diputados. Va a ser como la reforma tributaria. Claro, se van a poner de acuerdo, van a ser más maduros y van a buscar mejor los intereses de Chile. Así que hay que tener esperanza de que las cosas van a ser mejores. Ahora, un poco de memoria, fíjate que Chile igual en los años 70, si bien no era la mejor educación de América Latina, pero había mucha gente de los años 70 hacia atrás, 73 hacia atrás, cuando estaba Frey, cuando tuvieron los gobiernos entonces. Claro, Alessandri y todo. El sistema público estaba bien evaluado. Ahora, el desarrollo de este híbrido, de la fusión entre el particular y los subvencionados, comienza a desarrollarse con la reforma educacional de los años 80. Porque fíjate que los sostenedores, tengo un amigo profesor que dice que ahora son sostenidos, que no son sostenedores. Los sostenedores se desarrollan después de la batalla de Chacabuco que nos dio la independencia con Bernardo O'Higgins, porque el Estado, al financiar toda esa guerra con el Imperio Español, quedó desfinanciado para poder fortalecer el sistema público, y hubieron muchos sectores, muchas familias quienes dijeron: mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a financiar la educación y ustedes cancelen como Estado el 20%. El fin que se da sobre los sostenedores en ese periodo era un fin solidario, pero después con la reforma educacional, cuando pasan los municipios a ser sostenedores, muchos sostenedores de que no eran municipales comienzan a decir: bueno, yo también tengo que tener subvención del Estado. Y ahí se comienza a desarrollar el sistema privado particular, ese híbrido, y se comienza a debilitar el sistema público. Fíjate ¿No que cree que se debilita por la mala calidad? no, yo creo que se debilita por una intención política de fortalecer el sistema público. Mira, pero mire, la última observación. Aquí hay gente, y se dio a conocer, pues ese dato uno lo puede manejar, por ejemplo, de la democracia cristiana, la Patricia Elmo. Hay una señora que se llama Patricia Elmo. Mariana, ex ministra de Educación. Si bien comprobó que su colegio no tenía lucro, pero fue ministra de Educación, ella tenía un colegio particular subvencionado. Y se dicen que hay otros militantes de varios otros partidos políticos que uno desconoce. Entonces también perfectamente en la reforma pueden haber conflictos de interés. Oye, pero ya la Mariana no es diputada. Lo que quiero decir es una cosa. Te hago la siguiente pregunta. Tu papá, cualquier señor papá, si ve que la educación pública es buena, ¿estaría dispuesto a pagar 20 o 25 mil pesos mensuales por ir a un colegio particular subvencionado? O sea, yo creo que la gente ve el orden, la formación, los valores y la calidad de la educación. Y en eso creo que han ganado esta mezcla de público-privado.
Pero ¿Y qué pasa con el ejemplo del Jaime Larraín de Melipilla, por ejemplo, de un colegio público, sacó 7º lugar en el CIMSE? no sé, hay colegios públicos geniales. Claro. En Mayarauco hay una escuela que es espectacular, me encantaría que la visitara. Es limpia, no está pintada, los alumnos son cultos y saca muy buenos CIMSE. Entonces, yo creo que hay muchas excepciones de colegios públicos muy buenos, pero la generalidad nos muestra que los padres han preferido, me contaba el alcalde de Valdivia, 300 millones al año pierde por la cantidad de alumnos que se le van a la educación privada en que los padres tienen que cancelar. Pero mira, yo lo que uno le pide a la gente, porque en esto, y es por eso que es importante y se valora el espacio que da Canal 10 Telemundo, con el propósito de educar, porque tú tienes que hay una información cruzada en los medios tradicionales de prensa, en donde no se educa a partir de lo que es el tema de la reforma. Hay mucha desinformación. Total. Por ejemplo, mira, tengo entendido que del sector de clase media, aunque yo creo que ha desaparecido, porque o dicen que es la clase media más pobre que hay en el mundo, tú lo puedes comprobar por los niveles de los deciles y los quintiles, se ha señalado que el 46% de los sectores medios envían a sus hijos a colegios particulares subvencionados y el resto lo envía a colegios públicos. Esos datos los entregó Vidal el otro día, que fue vocero, no recuerdo de qué gobierno. Francisco Vidal. Francisco Vidal. De Bachelet. Claro. Y hay una tendencia en los sectores más pobres a enviar a sus hijos a colegios particulares subvencionados. ¿Por qué crees tú? Se da, porque mira, a ver, si tú... No, pero aparte de que, a ver, yo puedo tener a lo mejor X cantidad de recursos, ¿cierto? Y enviar a mi hijo a un colegio particular pagado, que quiero que sea un profesional, incluso porque la diferencia que hay entre los particulares subvencionados y el público hay como un empate, ¿no? Hay ejemplos buenos y malos en ambos lados. Yo lo puedo enviar hacia allá, pero eso no me limita a mí como persona, como Manuel Retamal, a querer fortalecer el sistema público para que pueda competir en igualdad de condiciones. Porque uno tiene la idea, por lo que pasa en Finlandia, por lo que pasa en Argentina, con los problemas que ellos tienen, porque no hay ningún mecanismo perfecto en esto, en que hay gente pudiente en estos países que envía a sus hijos a los colegios a los colegios públicos, y lo mismo pasa en Francia. Por lo tanto, uno entiende de que hay una competencia en desigualdad de condiciones y no hemos podido ver un sistema público fortalecido. Bueno, yo creo que tiene que mejorar la educación pública y ahí solucionamos el problema. ¿Y cuánto pesa en esto la evaluación docente? Bueno, la evaluación docente, una de las cosas que se le va a tener que poner el cascabel al gato, y los profesores, que yo los quiero defender, aceptar ser evaluados. Lo otro, ¿alcanzo a dar? Sí, ¿y qué le dice usted en estos instantes a los padres y apoderados que tienen signos de interrogación respecto de lo que va a suceder con los colegios San Sebastián, con el colegio Melipilla, con el colegio San Agustín? ¿Qué va a suceder con ellos y con los otros colegios? Bueno, van a tener que tomar medidas en el caso que se lleguen a cerrar. Pero es lo que pasa en Senado, ¿no? Pero me parece que van a ser pocos los colegios que van a cerrar, no van a ser todos, algunos van a aceptar las reglas del juego, pero lo que no contempla el proyecto de ley, y con esto termino, Humberto, es que estos sectores dejen de lucrar, pero que utilicen las sociedades espejo. ¿Pero qué le dice a los padres y apoderados? No, lo único que estén... ¿Qué solución le dan los padres y apoderados con esta reforma? Es que la solución no pasa por uno, pasa por... Esperamos que en el Senado haya una mejor ley. Pero si se cierran colegios van a verse la obligación de cambiarlo a otra unidad, a otro colegio, que puede ser uno público, puede ser uno particular. Pero que no necesariamente va a permitir el mejoramiento de la educación, como calidad. Pero yo creo que el país está en el último tiempo con una calidad bien minimizada, bien deteriorada, y no se va a solucionar de la noche a la mañana. Sigo pensando que también pasa por un tema económico, y el país lamentablemente no ha recaudado la suficiente cantidad de dinero que pide la OECD y que piden ciertos organismos internacionales para fortalecer el desarrollo del conocimiento. Con la salud, tiene muchos problemas con muchas cosas. No, y fíjate que... Alfredo, oye, no el tiempo, Alfredo Vicuña, ¿qué le dice hoy día a los padres y apoderados que tienen este grave signo de interrogación?
Primero, que la gente que decidió votar por este programa tiene que asumir las consecuencias. Segundo, que pensamos que va a reinar la cordura en el Senado y no se van a cerrar los colegios y va a poder haber un buen entendimiento. Y tercero, que tenemos que ser optimistas porque Chile es un país de todo. Hay que ir a votar, hay que participar en las reuniones de padres y apoderados, hay que ser un activo militante de Chile, porque este país, como ya lo decía, nos pertenece. Por tanto, tenemos que tener una buena educación para nuestros hijos. Queremos agradecerle estar con nosotros a Alfredo Vicuña, ex candidato a diputado, a Manuel Retamal, ex candidato a diputado, abordando temas con altura de miras a través de esta área restringida.